¿Te acuerdas de aquel día que te envié el WhatsApp y te dije, Estefanía, sí, voy a ser tu presidente? Que luego cuando nos vimos me dijiste que te faltaba pasillo de tu casa, que nadie se lo creía, y míranos, un año después, presidente, Fallera Mayor, un montón de experiencias juntos, o sea, realmente nos hemos convertido en uno. Y eso, y que os quiero mucho a ti y a nuestros niños. Este año he vivido muchas cosas inolvidables junto a vosotros. Me lo he pasado súper bien contigo, como por ejemplo cuando veníamos de la entrega de premios, que iba con los platillos molestándote y cuando bajamos del autobús me di cuenta de que me había roto un botón de la chaqueta del traje. Estefanía, te quiero mucho y aún tenemos muchas partidas de pádel que jugar y ha sido un año inolvidable. Bueno, Estefanía, este año nos ha dado muchos momentos juntas. Me quedo, por ejemplo, con esa noche donde salió las Supernenas, o la noche de poeta después de mi presentación, cuando me pedías permiso para poder irte a casa porque al día siguiente tenías la presentación de Dalia y de Rubén, que hasta que no te dije que te podías ir, no te fuiste. Mi amistad con Estefanía empezó prácticamente desde el primer día que nos conocimos. En una cena por casualidad nos tocó sentarnos juntas y cuando llegué a mi casa conté que la persona que había tenido al lado, que me había caído muy bien y seguro que me iba a llevar muy bien con ella durante todo el año. Y ella contó en la suya pues básicamente lo mismo, que la de Montepiedad no había hablado mucho, pero que sabía que se iba a llevar muy bien con ella. Así que supe desde el principio que Estefanía había llegado a mi vida por casualidad, pero que es esa persona que se va a quedar para siempre. La primera cena de entrantes y salientes, después de cenar te viniste muy arriba y preguntaste que quién quería chupito cubata, chupito cubata. Toda la vida te han dicho que no, porque es algo normal, hasta que llegué yo y te dije que sí. Desde ese momento hemos estado cogidas de la mano y espero no soltarte nunca, porque hay personas que llegan a tu vida por casualidad, pero quieres que se queden para siempre. Estefanía, quería contarte lo emotivo que fue para mí el momento de después de la ofrenda, cuando nos miramos a la cara. Yo me emocioné enseguida y nos abrazamos corriendo y en ese momento me vinieron a la cabeza todos los momentos emocionantes que vivimos juntas y quería decirte que siempre estarás en mi corazón y que te quiero mucho. Estefanía, no te preocupes. Porque este año hemos llegado a tiempo. Estamos todas contigo. Siempre.